momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Y vamos a seguir estudiando. Hemos estado en una serie llamada Los íntimos. ¿Y quién se acuerda que estuvimos hablando la semana pasada? Estábamos hablando sobre las cualidades para poder identificar un íntimo. Y hablábamos que para identificar los íntimos de Dios no tenían intermediarios. Los íntimos tienen un espíritu fuerte, fruto de su relación y de su intimidad con Dios. Y decíamos en punto número 3 que los íntimos de Dios reconocen lo que viene de Dios. Y hoy vamos a hablar también acerca de unos íntimos. Y yo creo que ustedes han escuchado acerca de los íntimos de David. Dice que los íntimos de David fueron 3, pero vamos a mirar qué es lo que la palabra del Señor en esta mañana nos quiere hablar. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por este momento, Señor, de tu visitación en este lugar. Gracias por tu presencia. Señor, hoy nos disponemos, oh Dios, a abrir nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Queremos, Señor, de que tú nos hables, que tú nos llenes. Queremos salir transformados de este lugar. Y sé tú, Señor, hablando a lo más profundo de nuestro ser, para que podamos poner en práctica tu palabra y que tu propósito, Señor, sea, Señor, activo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿quiénes han escuchado acerca de la cueva de Adulam? Hemos escuchado acerca de la cueva de Adulam, hemos escuchado muchos mensajes, pero en esta mañana yo te quiero llevar a Primera de Samuel, el capítulo 22. Y es que yo quiero llevarte desde el proceso donde salieron los 3 íntimos de David. Y dice que David fue a una cueva llamada Adulam. Y en el verso 1, si me lo pueden colocar desde el verso 1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿De dónde venía David? David venía de estar cansado de ser perseguido por Saúl. Saúl lo quería matar. Saúl había sido un rey que había sido ungido por el profeta Samuel y que luego desobedeció al Señor, y dice que el Espíritu de Dios no estaba ya con Saúl. Y luego, usted conoce la historia, el Señor unge a David. Y David entra en un episodio victorioso, en un tiempo de gloria, donde David mata a Goliat. Y cuando David mata a Goliat, comienza toda la ciudad, sus alrededores, a reconocerlo como un valiente, a reconocerlo como un hombre que se enfrentó a un gigante, a alguien que todo el ejército huía y retrocedía. Había un gigante que estaba todas las mañanas incitándolos, provocándolos y haciendo el nombre de Dios en vano y muy chiquito, donde decía, no son ustedes los que tienen el gran Dios. Y muchas veces se le hace familiar esa frase, donde algunos estamos pasando momentos difíciles
y hemos sido confrontados. No tú vas a la iglesia. No tú eres el que crees con fe. ¿Por qué entonces estás pasando estas circunstancias? Pero está pasando David todo este momento y llega David llega a un lugar que se llama la cueva de Adulam. Y miren lo que dice. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Siga leyendo conmigo porque está interesante. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo eran las personas? Eran personas fracasadas, eran personas amargadas, eran personas endeudadas, eran personas afligidas. Y dice que aproximadamente eran como 400 personas. Y yo quiero que ahora reconozcamos en esta mañana dos cosas que hizo David con su gente. La primera cosa que hizo él para formar íntimos fue ayudarles a pasar una transformación. Y mis hermanos, cuando nosotros queremos ser íntimos de Dios, necesitamos, antes de ser íntimos, tener un tiempo de transformación. Diga conmigo, transformación. Dice que David comienza a preparar un ejército en Adulam. Un ejército que no era fácil. Tenían problemas de situaciones espirituales. Tenían situaciones estaban desmotivados. Emocionalmente estaban mal. Físicamente estaban mal. Y llega un momento donde David comienza con la ayuda del Señor a ser transformados todas estas áreas. Porque mis hermanos, no podemos pretender a estar al 100 espiritualmente si tu vida emocional está siendo un caos. No podemos pretender a que tu vida emocional sea el 100% cuando tu vida espiritual está fuera de todo el entorno que Dios quiere para tu vida. Cuando físicamente no estás preparado para el momento de la guerra. A veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos sin fuerza de seguir, en medio del problema, en medio de la dificultad. ¿Sabes qué? David venía de pasar un tiempo de persecución, de pasar un tiempo también en el cual había sido confrontado y viene a una cueva. Y usted sabe que cuando nos encuevamos, porque nosotros también lo hacemos. Nosotros también vamos a un lugar donde no queremos que nadie nos llame, que nadie nos hable, que no sepan nada de mí. Nos ha pasado. Y David está en ese momento. ¿Y sabes qué? ¿Quiénes lo siguieron? Los primeros que lo siguieron fueron sus hermanos. Y los hermanos no eran aquellos que estaban envidiosos de él cuando llegó el profeta Samuel. Y el profeta Samuel está diciendo, he venido porque dice de que de tu casa va a salir el ungido, el rey, el nuevo rey de Israel. Pasan todos los hijos y dice, ninguno de estos es. ¿Hay alguien más? Bueno, hay alguien que cuida las ovejas. Siempre David era como el marginado, era el que nadie pensaba. Era el que nadie creía de que pudiera hacer algo. Y es que para Dios no hay categorías, no hay favoritos. Para Dios hay íntimos. Para Dios hay gente que esté dispuesta, que se ponga a la brecha y que diga, yo quiero ser. Después cuando David está peleando con el gigante
Y está todo el ejército y están los hermanos en el grupo militar y ellos se creían, ¿verdad? Muy. ¿Y sabes qué? Y le dice, ¿por qué viniste? ¿A qué viniste? Veniste solamente a curiosear, ¿verdad? Veniste solamente a ver. Porque muchas veces, mis hermanos, los que están a nuestro alrededor difícilmente van a creer en ti. Los que tienes alrededor, a veces en la familia, en el grupo cercano, en medio de tus íntimos, siempre hay alguien que se levanta con envidias, que están esperando que tú caigas, están esperando tu caída, están esperando que algo te salga mal. Pero ¿sabes qué? David fue un hombre de Dios, un escogido, un íntimo del Señor, que luego, después de envidias, de desprecios, todos sus hermanos siguen a David a la cueva y dicen, David porta algo, David tiene algo que realmente el Señor quiere hacer y yo lo voy a seguir. Dios está levantando en esta iglesia muchos líderes. Dios quiere levantar a muchos hombres y mujeres donde el Señor los está empoderando, porque cada uno de ustedes va a tener discípulos para que ustedes les ayuden a crecer, les ayuden a guiar, les ayuden a acercarlos al Señor, les ayuden a ser transformados para ser íntimos. David está en ese momento y David dice, yo vengo emproblemado en la cueva y aquí encuentro 400 emproblemados más. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es tu actitud ante los problemas? ¿Cuál es tu actitud que cuando muchas veces tú estás que no puedes dar, realmente vienen a buscarte con un consejo, vienen a buscarte con una palabra de ánimo y tú dices por dentro, si supieran cómo me siento, si supieran que yo estoy pasando situaciones peores. David llega a un momento donde dice tenemos que hacer algo, porque hermanos, cuando nosotros entramos a la cueva de Adulam, no es para ponernos a llorar, es para ser transformados. Y David dice que recibió a todos estos hombres cargados, recibió a todos estos hombres heridos de espíritu y comienza una transformación en los 3 niveles que nosotros también formamos parte. La parte espiritual, la parte emocional y la parte física. Esa es la parte de transformación que cada uno de nosotros tenemos que ver. Tenemos que creer. Y miren, dice, yo quiero que vayas conmigo al Salmo 142, verso 1. Porque David en la cueva de Adulam desarrolla hombres espirituales. Está, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Verso 2, Andreita. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Este fue un salmo que fue escrito en los peores momentos de dolor de David. ¿A quién expone usted su queja? ¿Con quién usted se desquita? ¿Con quién usted actúa mal? Dice el Señor dice su palabra que David venía ante él con su queja, con su dolor, con su momento para ser transformado por el Señor. Y los hombres miraban que David era un adorador. Todas las personas entraron a ese cambio espiritual, a decir, Dios es el que manifestará algo especial en mi angustia. Yo buscaré al Señor en momentos de soledad. Y comienza el grupo a sentirse espiritualmente respaldado por David. En el Salmo 34 es una charla motivacional que David está teniendo.
Y dice en el Salmo 34, verso 8, porque quiero correr un poquito, les habla acerca de los afligidos. En el Salmo 34, verso 9, les habla a los endeudados. En el verso 34, 10, David les habla a los descontentos. Para todos tenía David una palabra. Porque miren, mis hermanos, qué difícil es tratar con una gente de espíritu afligido, de una desmotivación personal. Es muy difícil. Y David estaba lidiando con todos y 400 caracteres difíciles para ser transformados. A veces usted tal vez solamente tiene 2 personas que están a su cargo y a veces es difícil. A veces, ¿verdad? En el liderazgo tenemos que estar en consejerías y a veces es difícil, mis hermanos, porque todos traemos problemas, traemos dificultades, porque realmente Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida. Y antes de ser íntimos, recuerden esto, necesitamos ser transformados. David en la cueva, lo primero que hizo con estos hombres fue transformarlos, fue comenzar a guiarlos espiritualmente, comenzó a motivarlos emocionalmente, comenzó a prepararlos físicamente, porque ¿sabes qué? Las demás personas verán tu crecimiento. Verán todo lo que el Señor está haciendo contigo. Las personas pueden ver, mis hermanos, la transformación que Dios ha hecho con nosotros. Es por eso que cuando Moisés sube al monte y tiene un tiempo con el Señor, dice que su rostro había sido transformado, resplandecía. Su rostro dice de que fue diferente. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado por una transformación. Y Dios envía a estas personas para formar un ejército a David. Hay hombres afligidos. Dice de que sus vidas no eran iguales. Habían hombres endeudados. De pronto, tal vez en tiempos pasados, había gente con mucho éxito, mas habían fracasado. Ese era el tipo de hombres que estaban ahí. Sabes, había gente de amargura de espíritu. No eran felices. Vivían bajo dolor, bajo traición, bajo momentos difíciles. Ese es el tipo de gente que venimos a Cristo y somos transformados. Este es el tipo de gente y de la manera como nosotros veníamos, golpeados, con dificultades, mas Cristo quiere hacer algo con nosotros. Somos renovados, mis hermanos. Somos transformados por el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que el tema de este año era un año de reforma, reforma espiritual, reforma mental, reforma física para sufrir una transformación. En Romanos capítulo 6, verso 1, decíamos este día martes y dice la palabra, ¿qué pues haremos? ¿Continuamos pecando para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, tenemos que salir de ahí. No podemos sufrir una transformación estando en el mismo lugar de pecado. No podemos seguir en un proceso de transformación pensando mis mismos conceptos. Sabía David que tenía un momento muy difícil que se llamaba transformación. Pero algo el Señor también quiere hacer con nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8, Andreita. Primera de Crónicas 12, 8. Y yo les quiero leer, porque ya aquí, ya David ya va dando unos pasitos de esa transformación. Ya David ya podía ver el resultado. Ya podía ver aquellas cosas que ya mejoraron. Si usted, mi hermano, antes se enojaba
con solo que lo miraran un poco mal, esas cosas tienen que ser transformadas. Si usted se molestaba o actuaba con mucha ira, todas esas cosas tienen que ser transformadas. Si usted antes practicaba algunas cosas del mundo, ahora debe ser diferente. ¿Sabes qué es lo que la palabra del Señor dice? También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Vamos, lean conmigo. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, dispuestos con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de, y eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Hermano, yo no sé si usted entiende este versículo. ¿Sabes qué? Está entrando a la cueva de Adulán 400 hombres que eran tristes en espíritu, con problemas emocionales, con problemas espirituales, con problemas físicos. Y me está diciendo luego que ahora David tiene un ejército de hombres de guerra, hombres valientes para pelear, diestros con escudos. Sus rostros parecían rostros de leones y eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Porque Dios, eso es lo que hace con el hombre que Dios transforma. No se vale pensar que usted va a seguir de la misma manera. Ese es el lugar de refugio. La cueva de Adulán significa un lugar de refugio, un lugar para separarnos, pero no separarnos para llorar. Aquí en Estados Unidos la gente que va a salir adelante es la gente que tiene rostro de león. La gente que quiere levantarse a las montañas. Todos tenemos la misma oportunidad. 24 horas del día. Todos tenemos la misma posibilidad. La diferencia hace la transformación. Lo que hace la diferencia es lo que tú permites. Que yo quiero ser un íntimo. Los íntimos son transformados. Los íntimos no van a quedar ahí llorando en la cueva de Adulán. No se van a quedar siendo cobardes. No se van a quedar siendo llorones. No se van a quedar siendo ahí las mismas personas. Tiene que haber una transformación de espíritu. Y Dios te ha traído a ti porque el Señor sabe que tú eres un valiente. Y Dios quiere que transformes tu vida. Porque Él te quiere llevar a las montañas. Él nos quiere llevar, mis hermanos, a cosas grandes. A cosas grandes. ¿Soy yo el problema o es Dios el problema? ¿Cuántos somos los que queremos cambiar? ¿Cuántos somos los que queremos pasar el mismo año? ¿Un año más con la misma dificultad? ¿Un año más donde no lo logré? ¿Donde no lo conseguí? ¿O es un año de reforma? Es un año de transformación. Porque ¿sabes qué? Yo sí necesito ser una íntima de Jesús. Yo sí necesito. Porque ¿sabes qué? A los fracasados Él los hace exitosos. A las personas que no pueden, el Señor dice, yo sí creo en ti. Dios tiene propósitos grandes y sobrenaturales para tu vida. Mis hermanos, ¿en qué lugar estamos? ¿En el lugar de los 400 o ya en el lugar de los hombres con rostros de leones? ¿En qué categoría nos encontramos? ¿En gente derrotada que todavía está encuevada? Porque ya aquí, estos ya habían salido de la cueva, ya andaban peleando, eran hombres de guerra. Eran hombres de victoria, eran hombres valientes, eran hombres que miraban el poder y el respaldo de Dios en sus vidas. ¿En qué categoría nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos aquí? ¿Sabes qué? Los íntimos sufren transformación. Y es que en su presencia, mis hermanos, las cosas son diferentes. No eres tú. Hoy venía escuchando una prédica del pastor. Y él decía, muchas veces lo intenté dejar de tomar. Pero lo hacía en mis fuerzas. Pero cuando tú pones las cosas en las manos del Señor,
hermanos, la situación se convierte diferente. No eres tú el que transforma, es el poder del Espíritu de Dios que está en ti. Es el poder sobrenatural de aquellas puertas que se abren. El favor y gracia del Señor nos persigue. Salmo 23 dice que el bien y la misericordia del Señor te seguirá todos los días de tu vida. No es nuestro favor y gracia, es el de Él en nosotros. Es eso lo que el Señor está haciendo. No puede haber intimidad sin antes haber transformación. ¿Qué es lo que pasa con una bella mariposa que usted mire? Sus colores, usted la quiere perseguir porque es algo bonito. ¿Usted quién no ha intentado agarrar una mariposa? Pero ¿por qué no intentamos agarrar un gusano? ¿Por qué no tratamos de perseguir un gusanito y llevarlo y guardarlo? Nadie quiere los gusanos. Todos queremos la mariposa, algo lindo y hermoso. Pues ¿sabes qué? Ella también sufre transformación. Se llama metamorfosis. Y es un tiempo donde pasa de ser oruga, gusanito, y luego después sale de ese capullo hermoso con todos los colores transformados. Porque yo miro aquí a gente que ha sido transformada con la gloria de Dios. Veo gente que está brillando. Veo gente que tiene colores, que está volando sobre las montañas como estos hombres que tenían rostros de leones. Una persona afligida, una persona que está lamentando, su rostro se expresa. Usted no necesita saber quién está realmente siendo bendecido, siendo encaminado por lo del Señor y cuántas personas aquellas están pasando momentos difíciles. Eso no estoy diciendo yo que los hijos de Dios tampoco no lo pasan, no. Pero nosotros sabemos que nuestra confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes qué? Jeremías recibe una orden. Y Jeremías le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que te levantes. Jeremías estaba en su casa y le da una orden Dios. Y le dice, Jeremías, levántate. Vete a la casa del alfarero. Y a muchos de nosotros el Señor nos está invitando en esta mañana. Y nos está diciendo, levántate del lugar donde estás. Sal del lugar donde estás. Dios quiere transformarte. Dios quiere mostrarte. Dios quiere levantar algo especial. Pero es necesario que vayas a sufrir una transformación a la casa del alfarero. ¿Sabes qué? El alfarero no tiene, le escuchaba a un pastor en una prédica, dice, en la casa del alfarero no hay basureros, porque el alfarero toma esa masa, toma ese barro y comienza a golpearlo. Si la vasija se quiebra o se echa a perder, él vuelve a recoger todos los pedazos y lo vuelve a poner en su rueda para ser moldeados, para ser quitados, para ser alijados, para ser pintados, hasta que llega el momento que es una joya valiosa. Muchos de nosotros necesitamos levantarnos del lugar donde estamos. Muchos de nosotros necesitamos hacer un proceso de transformación y ir a la casa del alfarero, porque Dios quiere renovarte algo especial. Hoy el Rey nos está preparando para que salgamos de la casa de refugio, de la casa de Adulán y vayamos a las montañas. Hay muchos que ni siquiera hemos puesto a echar a andar nuestros dones ni nuestros talentos, ni las cosas, porque a veces el miedo, porque a veces lo que dirán, porque a veces muchas cosas que todavía pertenecen a Adulán. Mis hermanos, ya no estamos en Adulán, ya salimos porque queremos volar, porque queremos ser transformados con el poder del Espíritu de Dios.
Y ¿sabes qué? David estuvo ahí en ese momento de cambio. La transformación la estaban mirando todos los demás. Por eso es que en ese tiempo de transformación que sus hermanos miraron en David, por eso es que lo siguieron a Adulán. Por eso es que también los hermanos de David formaban parte de ese ejército. Porque los íntimos reconocen cuándo confiar y obedecer al Señor. Hay algo muy poderoso. Y Dios, sabes, los valientes no se forman en los palacios. Se forman en medio de la crisis. Se forman en medio de las tribulaciones. Se forman en medio de las pruebas. Ese es el momento de transformación que también el Señor va ocupando. Y las pruebas nos ayudan para sacar lo mejor de nosotros y poder experimentar que el Dios de los milagros está de nuestro lado. Que el Dios que nosotros servimos no nos dejará ni nos desamparará. Hoy es un día que necesitamos transformación emocional. Hoy es un día que necesitamos transformación espiritual. Hoy es un día que necesitamos transformación física y ser como uno de los valientes de David. Segundo, David desarrolló en ellos lealtad. Vamos a 2 de Samuel capítulo 23, verso del 13 al 17. ¿Se recuerdan? David venía de ser perseguido por Saúl. Y David tuvo muchas oportunidades para poder matar al rey Saúl. Y en 1 de Samuel capítulo 26 dice el versículo 9, David dijo, manténme ese versículo ahí, Andreita, por favor. Dice, David dijo, Abisai, no lo mates, porque es el ungido de Jehová. Miren la lealtad que David tenía, aún a pesar que ya no estaba en el grupo de Saúl, que ya no estaba en su ejército, pero él reconocía que era un ungido de Jehová y que no podía hacerle daño, no podía ponerle un dedo encima. Mis hermanos, hoy en este tiempo, en esta temporada, falta mucha lealtad. Somos muy heridos, somos muy golpeados. La gente no tiene lealtad. La gente no guarda esa intimidad de amigos, no guarda el respeto, no guarda la humildad. Y Dios nos quiere enseñar que en medio de todo esto nosotros debemos de ser leales. Dios nos quiere enseñar este término. A ser leales en nuestro trabajo, a ser leales donde nosotros estemos, a ser leales con la persona que te dio la mano, a ser leales con aquellos que realmente te muestran amor y cariño. El mundo hoy en día fuera diferente si cada uno de nosotros practicara la lealtad. Fuera muy diferente. No hubiera tanto caos, no hubiera tanta guerra, no estuviéramos en este mundo de crisis. Pero David está enseñando principios a su gente. Y uno de los principios que él les enseñó después de la transformación es que hay que ser leal. Porque la lealtad no solamente es por cierta temporada, sino que la lealtad es de principio a fin. La lealtad va a ir contigo hasta tu último día de tu vida. Ese te abrirá puertas, ese te dará el buen nombre, ese te hará realmente estar en mesa realmente de reyes, en medio de sacerdotes, en medio de hombres especiales, en medio de hombres exitosos, porque los hombres de Dios primero debemos de ser leales. Nosotros los cristianos debemos de practicar la lealtad. Y David está enseñando, no solamente porque sea un principio que hay que ver y hay que aprenderlo, porque estos son principios que tienen que saber los líderes. No,
él lo había vivido. Todo lo que David les enseñó es porque lo vivió primero. Porque esta es otra cosa, mis hermanos. Cuando tú quieres enseñarle a alguien, primero debes de vivirlo. Porque la palabra se lo lleva el viento. Pero cuando tu palabra va respaldado con tus hechos, la persona te va a prestar atención. La persona te va a seguir. La persona va a querer aprender de ti. Y este principio es muy importante. Y dice, y 3 de los 30 jefes, imagínense, ya no eran 400 los que preparó, eran hombres, ¿verdad? Después él prepara 30 jefes militares. David era tremendo. Era un hombre exagerado. Y en cuanto a organización empresarial, este es un cuadro bien elaborado. ¿Sabes qué? Dice de que tenía todos sus guerreros. Luego después tenía sus 30 jefes militares. Pero de esos 30 jefes militares tenía sus 3 íntimos. Porque mis hermanos, no todos, muchas veces estamos dispuestos por dar el 100 al Señor. Muchos nos quedamos a medias. Por eso es de que en una prédica que yo di, decíamos, me parece que fue en Ezequiel, unos llegan hasta el tobillo, otros se meten hasta las rodillas, otros se meten hasta la cintura, otros nadan en aguas profundas. Y los que nadan en aguas profundas pueden ver la maravilla de peces, la bendición de lo hermoso que es el océano. Eso mismo es en el área espiritual. Eso mismo es lo que el Señor nos está enseñando. David no ordenó, y leemos antes de decir esto, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempos de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Verso 15. Y David dijo, con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Verso 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron. O sea, eso fue un flash por el campamento de los filisteos. Era el campamento contrario, eran sus enemigos. Y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la llevaron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, verso 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Hermanos, dice la palabra de Dios que el cielo sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos hombres de Dios? Que cuando el Señor da una orden, que cuando el Señor pone un propósito en tu vida, irrumpen, corren a hacer la voluntad del Señor. Dios nos está llamando para estos tiempos, mis hermanos. Dios está llamando hombres especiales. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, y ya estamos terminando. Primera de Crónicas, verso 12, 32. Gracias, Señor. De los hijos de Isaacar, 200 principales, dicen que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían
todos sus hermanos. ¿Qué dice la parte de arriba? Eran entendidos en los tiempos. Mis hermanos, hoy en día tenemos que tener mucho discernimiento. Tenemos que tener sabiduría. Todo esto que se habla era del grupo que salió de la cueva de Adulán. Miren qué lindo. Habían gente entendidos en los tiempos. Habían jefes militares. Habían hombres con cara de león. Habían hombres que eran diestros. Habían hombres que irrumpían. Habían hombres íntimos. Después de ser, en el principio, gente temerosa, dolorida, endeudada, gente con espíritu entristecido, ahora eran completamente transformados. Dios quiere hacer eso con su iglesia. Dios anda buscando y tocando a la puerta de los íntimos para ser transformados. Dios quiere transformar tu vida. Dios no quiere que estés en el mismo lugar. Estamos entrando a la mitad del mes 9. Aún faltan algunos meses. Hay transformación que el Señor todavía quiere hacer en algunas áreas de nuestra vida. ¿Sabes qué? David fue leal a Jehová en todos los momentos. David fue un hombre que amaba al Señor. David fue leal también con Jonatán. Fue un hombre que, a pesar de que era hijo de la persona que lo quería matar, su lealtad llegó hasta el último momento y parte de la bendición la recibió Mefiboset. Yo quiero que te pongas en pie. Proverbios 20, verso 6, dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Te lo quiero leer de nuevo. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos. Esto hace el Señor, mis hermanos. Nos transforma, nos hace hombres y mujeres de bien. Nos hace hombres leales, porque el Señor quiere formar íntimos. Los íntimos son aquellos que nos dejamos moldear en su presencia. Son aquellos que nos dejamos transformar. Todas aquellas cosas que traemos del mundo, todas aquellas cosas que nos cargan, todas aquellas situaciones que nos están hiriendo, que nos están incomodando. Hoy el Señor te está diciendo: ven a mí, ven a mí. Yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo diferente contigo. Yo ya no quiero que estés en Adulán. Sal de esa cueva, sal de ese lugar, sal de cautiverio. Yo quiero llevarte a las montañas, donde están los hombres de guerra, donde están los valientes, donde son los que han sido transformados por el poder del Espíritu de Dios. Padre, gracias. Yo sé que aquí tenemos hoy muchas visitas. Y ahí donde tú estás, solo levanta tu mano si tú quieres decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero salir de esta cueva. Señor, yo quiero salir de esta cueva. Yo miro manos levantadas aquí. Si los líderes me ayudan, por favor, a orar por ellos. Padre, gracias. Señor, gracias. Si tú has venido hoy en esta hora y tú le quieres decir al Señor: Señor, yo ya intenté a mi manera. Yo ya intenté a mi manera. Yo quiero salir de esa cueva. Yo quiero, Señor, ser transformado con el poder de tu Santo Espíritu. Mi familia lo necesita. Mi vida lo necesita. Padre, gracias. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa.
Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!